Por encima de todo, y primero que todo, figura mi gran amigo Andrés Caicedo. Lo menciono porque pues sé que muchos de los intereses literarios se orientan hacia él. Fue compañero mío en el Colegio Bermans y en el Colegio San Luis, y lo acompañé durante toda su vida, aún hasta la semana en que dio por terminada su periplo en esta existencia. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que tengan acceso a este material titulado Los Hijos del Norte. Muchos quizás no nacimos aquí en el norte, pero aquí fuimos marcados por el norte. En medio de toda esta descendencia, generaciones, tenemos hoy un hijo muy especial del norte, que es Charly Pineda, conocido también como el Rey. El Rey del Norte. El Rey del Norte. Y recordando que, como decían algunos indígenas, la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra, ¿cierto? De tal manera, esta afiliación de Charly como hijo del norte no es con papeles, sino con memoria. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos una fe de bautismo norteña de Charly? Sí, porque muchos damos fe de esa fe de bautismo de Charly. ¿Tenemos un registro civil o una cédula norteña de Charly? ¿Cierto? ¿Cierto? Pero lo más importante que tenemos muy claro es su identidad, por su gran trascendencia humana, su gran trascendencia fraternal y cultural. Gracias. Y por haber sido un muy buen hijo de este sector de la ciudad. Nosotros somos lo que llamamos un Ateneo. El Ateneo, la amistad del Reino Verde norteño. Es como un título un poquito japonés, poético. Constituía la corte, y la corte estaba pues constituida por personas muy dedicadas a la literatura, al arte, a la crítica, ¿no? Y entre esos nosotros podemos citar al poeta Gerardo Rivera, podemos citar al poeta William Ospina, podemos citar al escritor Germán Cuervo, podemos citar a Luis Augusto Cuervo, que no alcanzó a publicar, pero pues que era un amigo mío de la infancia que vivía en un castillo en la esquina del Parque Versalles. Prácticamente en mi vida hasta la edad adulta transcurrió entre aquí el barrio Granada, Juanampú y San Vicente, y solamente en ese perímetro que incluye el Colegio San Luis y el Colegio Bermas de los padres jesuitas, allí transcurrió gran parte de mi juventud, ¿no? Cabe también anotar ante todo que debo mi acceso al mundo literario a través de una biblioteca que estaba precisamente donde luego construyó la Universidad del Valle, un edificio fracasado, ¿no? Allí yo acostumbré pues a leer continuamente, ¿no? Y acceder a todos los grandes escritores de la humanidad. Por encima de todo, y primero que todo, figura mi gran amigo Andrés Caicedo. Lo menciono porque pues sé que muchos de los intereses literarios se orientan hacia él. Fue compañero mío en el Colegio Bermans y en el Colegio San Luis, y lo acompañé durante toda su vida, aún hasta la semana en que dio por terminada su periplo en esta existencia. De manera que también está muy ligado a mi vida la vida de Andrés Caicedo, ¿no? Bien, Charly, muy bien. Charly, vamos a hacer una pequeña arqueología del norte. Ojalá si pudiéramos desde Cristóbal Colón a la avenida Sexta. ¿Cómo desde el pasado se llega al presente del norte de Cali? El presente del norte de Cali, hablemos un poco de realidad y de ficción, empezó a abrirse a principios de 1900, ¿no? Y se proyectó como un barrio, incluyendo el barrio Granada, el barrio Centenario, ¿no? Que imitasen la arquitectura española. Y muchas casas conservan, si ustedes observan en algunas construcciones del barrio Granada, o donde estaban los turcos, la Casa de los Leones, ustedes podrán ver muchos vestigios de ese antiguo barrio Granada y de esas primeras construcciones que imitaban las construcciones españolas, ¿no? Mucho en estilo andaluz. Si miráramos en una figura simpática
el Homo erectus, el Homo sapiens, el Homo norteño. ¿Qué es un norteño, Charlie? Bueno, el hombre norteño es fruto de un engreimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nunca cruzábamos el río Cali y éramos engreídos por vivir sobreprotegidos en este mundo del noroeste de Cali, ¿no? Y obviamente ser norteño también incluye ser del noroeste de Cali, ¿no? Y ese aspecto de engreimiento tonto constituyó una serie de chicos snobs, para ser sincero, ¿no? Era el snobismo por todas partes. Pero yo quiero decir una cosa a favor de ese snobismo. Dio frutos, porque dio frutos literarios, porque fue fuente de poesía y porque su clímax coincidió precisamente con la eclosión del rock and roll, ¿no? Entonces nosotros los norteños siempre fuimos los primeros en empezar a bailar el twist, ¿no? Y a iniciarnos en el rock and roll y los rockabillys que venían de los Estados Unidos, ¿no? Ya en una época muy adelante hizo su entrada la salsa, ¿no? Y Cali, que empezó a evolucionar, pero tratando de conformar una rostrosidad. Este es un término de Deleuze. Una rostrosidad caleña evolucionó desde un ambiente cañero, dulce, ¿no? El ingenio, la caña, ¿no? Y los mismos potentados, las mismas manes potentadas, y se proyectó en la feria de Cali y en toda una serie de mitologías que fueron construyendo Cali como la capital del deporte, como también una ciudad de mujeres muy bonitas y muy queridas. Y bueno, todo esto pues dio una gran dinámica en la ciudad. También cuenta mucho en la dinámica de la ciudad el componente afro. El componente afro es una fuerza que se incluye y da alegría y da variedad y da más fuerza, una fuerza nueva en esta mezcla en donde el blanco, el indígena y el afro confluyen para el estado actual como estamos. Perfecto. Charlie, el norteño tiene una personalidad dentro de la ciudad. El norteño es un personaje diferenciable en la ciudad. El norteño, sí, porque el norteño habla inglés. ¿No? Esa era una clave y que nos hacían muy odiosos porque para diferenciarnos de las otras personas de afuera, nosotros nos empezábamos a comunicar en inglés y obviamente los otros quedaban fuera, no entendían ni mu. Entonces por eso digo yo que éramos unos engreídos, ¿no? Porque somos productos de esa educación de los padres bilingües. Yo soy un producto, como ya lo dije, del Colegio San Luis, del Colegio Bermans. Entonces fui profesor en el Colegio Bolívar, un colegio bilingüe allá en Pance. Y hice mis estudios de filosofía en la Universidad del Valle. Correcto, sí. Allí, en la Universidad del Valle, me especialicé en un filósofo que se llama Gilles Deleuze. Y sobre él hice mi monografía. Qué bien, Charlie. Bueno, Charlie, las tres cruces. Sí. Las tres cruces son quizá el final andino, el final de los Andes en Cali. ¿Cuál crees que es y cómo es el territorio del norte de Cali? No, sí, el territorio del norte de Cali está moldeado geológicamente hablando por un detalle que es muy interesante y casi nadie le ha puesto atención, y es la falla de San Andrés. La falla de San Andrés pasa allí en el río Cali cuando uno pasa por un puente estrecho que da entre el barrio Centenario y el Peñón, y uno alcanza a ver la falla de San Andrés. Y los profetas apocalípticos dicen que esa falla de San Andrés empezará a abrirse como una brecha y que
todo el centro de Cali se hundirá y que solamente se saltará el noroeste de Cali. Pero al otro lado de la falla de San Andrés, todo el centro de Cali terminará destruido, según esos profetas. Pero lo cierto es que sí, la falla de San Andrés existe. Cuando yo era profesor del Colegio Bolívar, un geólogo norteamericano vino aquí a Cali, estuvo con nosotros, hicimos una peregrinación desde la falla de San Andrés en el río Cali hasta el kilómetro 18. Y él nos explicó todos los detalles geodésicos y todas esas posibilidades de que eso llegue a concurrir en un terremoto de ese carácter. Y por eso esa falla, el estado de California en los Estados Unidos es tan dado a esos temblores de tierra. Ok, Charlie. Y todo eso está en el marco de la frontera del río Cali y la falda de las Tres Cruces. Sí. En una extensión, bueno, hoy el norte ya es una cosa más grande que lo que inicialmente fue. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del norte desde una teología confesional de Charlie Pineda, preguntándole cuáles han sido sus vivencias y recorridos como habitante del norte de Cali. Teológicamente hablando, Confesional, tienes que confesar. bueno, no, yo pertenezco sí a una serie de intelectuales católicos muy eminentes, ¿no? Que viene de una playa de Francia, ¿no? Entre las cuales se encuentra el poeta Charles Péguy, ¿no? Y innumerables intelectuales, arquitectos como el que construyó la Sagrada Familia allá en Barcelona. Toda una serie de intelectuales en los cuales tenemos también el pensamiento de Teilhard de Chardin, y también he estado muy influido teológicamente por la teología apofática del príncipe Nicolás Berdyaev y de León Chestov y el filósofo danés, el teólogo Søren Kierkegaard. Entonces, ese devenir teológico ha sido muy importante para mí, incluyendo místicos como Meister Eckhart, Miguel de Molinos, muchos místicos quietistas. Pertenezco también a un tipo de derivación que practica el quietismo. Y el quietismo es un estado estático, ¿no? En donde la persona espera que reciban mociones del espíritu a su cuerpo y baje en forma de una fuerza que le recorre el cuerpo. Decir eso, a decir que eso, qué tan cierto es o no, yo ya no te podría decir porque me volvería dogmático y apodíctico, ¿no? Pero más o menos, si quiero, soy sincero al hablarte de mis raíces teológicas, ¿no? Que son muy distintas a mis raíces filosóficas. Correcto. ¿Cómo esas raíces teológicas y filosóficas tienen que ver con tu calidad de hijo del norte? ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? Bueno, ¿no? Se relacionan como obviamente en primer lugar, recibo todavía el apoyo y la protección de mi familia. Mi familia todavía vive pendiente de mí. Entonces, sí sigo pues perteneciendo a la asociación de exalumnos del Colegio San Luis Gonzaga. Cada año hacemos unos paseos de exalumnos. Y bueno, sí. Estás integrado. Estamos integrados, sí. Perfecto. Charlie, si habláramos de magia, ¿cuál es el encanto del norte de Cali? Si habláramos en términos mágicos, ¿cuál es el encanto que tiene el norte de Cali? El encanto del norte de Cali es la vegetación, los árboles, los parques, ¿no? En una ocasión yo estaba bajo la influencia de la psilocibina. En medio de ese sprint, de ese viaje, yo recorría los parques de aquí del norte y les preguntaba a los árboles cómo se sentían. Y ellos me dijeron, nos sentimos felices. Somos unos árboles felices aquí en el norte de la ciudad y en este entorno. Y me dijeron además, y para que sepas, nosotros sabemos que tú nos querías desde siempre, porque yo amé siempre la vegetación y los árboles, ¿no? El verde. Por eso la corte se llama la Corte Verde del Norte. Y me dijeron, y ten la seguridad que mientras estés bajo esta protección, nada malo te va a pasar.
puedes terminar tu viaje en armonía. Y ellos me dijeron que estaban felices viviendo y siendo parte también de las construcciones. Me dijeron que eran amigos también del desarrollo urbano. Eso fue lo que ellos me revelaron. O sea que no hay una tensión, no hay un conflicto. No hay conflicto. El norte armoniza, o sea, El norte armoniza y la naturaleza acepta esa armonización, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la naturaleza también proyecta una teleonomía y esa teleonomía pasa por la ascensión de la antropologización de la civilización, ¿no? De un estado anterior más salvaje a un estado más consciente, a un estado más autoconsciente, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero añadir que nosotros los norteños amamos mucho la mecánica, nos gustan mucho las máquinas, nos agradan los modelos de carros, nos gusta mucho el mundo maquínico, el mundo de los computadores, nos parece un mundo abierto hacia el futuro, con mucha fuerza, ¿no? Entonces, tengo una imagen muy optimista tanto del norte como del porvenir. Ok, muy bien, Charlie, muy bien. ¿Cómo crees que surgió? ¿De dónde y cómo vino a ser el norte? Bueno, no, el norte nació de unas, como te digo, de unas proyecciones arquitectónicas, ¿no? De unos planes, creo que CERT o algo así. En todo caso, no, el norte se fue conformando y ese norte llegaba, sin mucho, hasta el Parque La Campiña, hasta La Campiña. La Campiña fue un barrio que se fundó para los ex empleados del ferrocarril. Y aquí también yo quiero hacer mucho relevancia sobre el factor del tren y de los ferrocarriles. Es una imagen supremamente bella y romántica y no me olvido nunca de la estación del tren que está aquí en el norte y que tiene la estación unos frescos bellísimos, ¿no? Y allí partía, pues había hasta el tren para Buenaventura y Popayán. Era de verdad esa época ferrocarrilera que ahora se volvió también un centro comercial, pero conserva algo de esa arquitectura de ferrocarril y obviamente mucha copia de la arquitectura norteamericana. Hay mucha influencia extranjera en la creación del norte. Hay mucha influencia ¿Por extranjera. qué, Charlie? ¿Por qué? Tremendamente. No sabemos por qué, pero vinieron inmigrantes judíos, alemanes, que se establecieron en el Parque Guanambú. Vinieron judíos sefarditas, ¿no? Vinieron también exilados de la Segunda Guerra Mundial. Vinieron franceses, vinieron muchos españoles republicanos que se expatriaron de España y vinieron aquí a Cali, al norte, y fundaron, por ejemplo, la famosa Panadería Iberia, ¿no? Aquí en el norte de Cali, ¿no? Con que nos invitamos, han hecho de unos pasteles que llamaban los borrachos. Entonces, sí, toda esa migración, ¿no? Y otras cosas, también fue cultural. Sí, también, obviamente, por eso están los centros culturales como el Colombo Americano, por ejemplo, Casa Japonesa, ¿no? Todos esos elementos dan, pues, a Cali una dimensión de ciudad internacional, de ciudad alegre, ¿no? Y como decía el padre Andrés Sanín, es que todos los caleños creen que de Cartago para acá ya no hay diablo. Entonces, ¿cuáles han sido los efectos y los aportes del norte para Cali? Esos aportes están en la literatura. En la literatura, tanto de la Andrés Caicedo como la de Germán Cuervo Alvarado. En su último libro, La sombra entre líneas, otro libro que es de Germán Cuervo que se llama El mar, ¿no? En esos dos escritores se delinea mucho la línea del norte. Y hay una cosa curiosa, bueno, no sé si viene al caso, pero Andrés Caicedo tiene un cuento que se llama Felices Amistades. Y en ese cuento es una especie como de ciencia ficción surrealista del mundo de la mafia, pero es un mundo feliz. La protagonista es la señora Graciela, y la señora Graciela tiene una piscina hermosa en Ciudad Jardín y
van matando personajes así seleccionados, pero a cada muerte hay una celebración. Es el cuento muy curioso, ¿no? Se llama Felices Amistades, está en los cuentos de Andrés Caicedo, y allí podrán darse cuenta tanto de la genialidad de Caicedo como mucho de la realidad de este Cali. Porque dicen que el norte de Cali se clonó o trató de clonarse en una imagen más bella, en un sur más elegante que es Ciudad Jardín. Ajá. Entonces, el sueño de Ciudad Jardín es un sueño que nace de una reproducción de volver al esplendor del norte, pero de una manera ya más magnificente, más grande, Y en otro territorio. en otro territorio. Ok. Como dicen otros, más bonito que el norte. Pero bueno, así dice Remedy. Volviendo a Andrés, Charlie. ¿Cómo fue el Andrés Caicedo norteño? ¿Quién era Andrés como norteño? Andrés Caicedo como norteño era un muchacho consagrado a la lectura, consagrado al cine, ¿no? Y que gran parte de nuestro saber por el cine nació con el Teatro Bolívar, con el Teatro Aristides, el Teatro Colón, ¿no? Y allí vino la magia de Hollywood, ¿no? O sea, toda esa magia hollywoodesca, entonces el placer de ver películas, eso hizo pues que los grandes directores de cine pudiéramos disfrutarlos, ¿no? En la pantalla chica, y Hollywood con toda su gran cantidad de películas que decían que eran enlatados, pero de todas maneras son películas inmortales para la historia de cine. ¿Recuerdas algunas que particularmente te gusten, Charlie, del cine? Sí, claro, me gusta una muy bonita del director de cine Sam Peckinpah, que se llama Billy the Kid y Pat Garrett. Es una de las películas más hermosas, ¿no? Que cuenta la amistad entre un antiguo bandido que se volvió sheriff y un muchacho que se llamó Pat Garrett, amigo de él, pero que nunca dejó de delinquir. Y la historia pues cuenta toda esa historia, ¿no? Como Pat Garrett se vende a los grandes asentados de esos estados de Nuevo México, Texas, todo, ¿no? Y empieza a percibir a Billy the Kid, ¿no? Y es una historia muy hermosa, y la música es nada menos que hecha por el gran músico Bob Dylan, para que hagas otro ojo. Bueno, y esa amistad de norteña con Andrés, como amigos que hacían, cómo se divertían, cuáles son las anécdotas tuyas como un par de amigos norteños. Porque empecé en el colegio Bermas y empezó con una cosa muy curiosa, y era que los profesores hacían dinámicas, y en esas dinámicas teníamos que presentarnos, ¿no? Tú cómo te llamas, quién eres, cómo es tu familia y toda esta cosa. Entonces yo digo que a mí me encantaba el mundo de los castillos, me encantaba el mundo de los palacios, los reinos, todas esas vidas de lujo, ¿no? Y entonces, bueno, terminó la clase, y entonces ya en el recreo, un muchachito me seguía por todos los lados del recreo, y al fin se me acercó y me dijo: ay, Charlie, Carlos Alberto, me dijo, ay, dime, ¿tú qué dices de una persona que viva en un castillo? Y entonces yo le dije: muy bien, me parece chévere. Y él, que era como, vivía complejado porque su castillo resaltaba por encima de todas las otras arquitecturas del barrio, dice: ay, ¿y no me rechazaría si yo fuera amigo mío? Y dice: no, en lo más mínimo. Dijo: ay, pues para que sepas, yo vivo en mi castillo y de hoy en adelante te invito a mi castillo. Y allí estaba conmigo Andrés Caicedo. Y entonces le digo: ve, Caicedo, mira, un compañero mío de la misma clase, si este nos invita al castillo, ¿no? Y desde allí, desde niños, empezamos a ir al castillo del Parque de Versalles. Salíamos del colegio de Hermas y al castillo del Parque de Versalles. ¿El chico vivía ahí? Sí, sí. ¿Cómo se llamaba el chico, Charlie? Juan Luis Augusto Cuervo Alvarado. Y el papá se llamaba Don Roberto Cuervo Ospina. Sí, y el hijo, el que es escritor, Germán Cuervo.
¿no? Es un escritor muy bueno, está publicado por editoriales famosas y todo. Germán Cuervo tiene una novela que se llama El Mar, ¿no? Otra novela que se llama Los indios que mató John Wayne, ¿no? Y la última obra de él se llama La sombra entre líneas. Muy buena, muy buena. En esa sombra entre líneas tú encontrarás el culmen y la solidificación de todos los recuerdos norteños. No lo de Sombra entre líneas. La sombra entre líneas, ¿no? Joseph Conrad, el escritor, tiene un libro con un título parecido, ¿no? Pero es este de Germán Cuervo, La sombra entre líneas, es una belleza. Allí encontrarás toda la riqueza, toda la significación literaria y la razón de ser nosotros norteños de haber creado una saga como el Ateneo de la Corte del Norte y de haber, bueno, tenido a todos esos personajes dentro de nuestra corte, ¿no? Incluyendo al poeta Jaime Jaramillo Escobar, X504, que también fue en nuestra corte. Y lo que hizo, sí, yo tengo algunos libros que me dedicó. Bueno, Y ese fue el parche, el castillo del Parque Versalles. el castillo del Parque de Versalles. ¿Dónde queda exactamente, Charlie? En una esquina del Parque de Versalles ya lo tumbaron, ahora ya es un edificio. Claro, ya no existe. Sí, ya no existe. Pero en el libro La sombra entre líneas de Germán Cuervo sale en la carátula la torre del castillo. Y entonces allí, por ese libro, La sombra entre líneas de Germán Cuervo, al ver ese libro tú te das a dar cuenta cómo era el castillo. Ok, bien. Al verlo. Hablando de libros literarios norteños, otro libro y otra literatura que definió un parte del norte, o quizá mucho del norte, fue Que viva la música. Por supuesto, claro que sí. Y Que viva la música presenta una transición entre la música rollingstoniana y la salsa. El personaje, la heroína, antes oía rock and roll y luego Pasa la salsa. sí, sí. Hay una pausa un momentico que estoy un poquito cansado. ¿Sí? Ok, si ya acabé de casa. Corte. Dame una pausa porque no. Es muy intenso y me sacas y yo aquí me estoy. Dame. Perfecto. Dame un break. Un respiro. Sí, give me a break. Give me a break. Sí, give me a break. Bueno, la muchachada del norte, yo podría decir que se concentra en unos triángulos que van entre el castillo y la avenida Sexta, sobre todo Daily Frost, ¿no? En ese sitio de Daily Frost se reunía toda la muchachada y había también 3 fuentes de soda muy famosas, ¿no? Una se llamaba al principio de la avenida Sexta, al frente del edificio de Akash, que hoy se llama el Palacio del Cuento, estaba la heladería Alhambra. Un poquito más abajo, la avenida Sexta, casi diagonal a la biblioteca departamental, estaba la fuente de soda Venecia. Y mucho más allá, ya abajo, más abajo en el norte, un poco más allá de los conos de Daily Frost, se encontraba la fuente de soda Venecia. Entonces esas fuentes de soda en Long Beach, Venecia, Alhambra, fueron también reunían a mucha juventud e inclusive muchos de nuestros papás iban allí, ¿no? Y esas fueron muy importantes, esas fuentes de soda en la vida social de aquí del norte, incluyendo que muchos de nosotros íbamos al Club San Fernando, ¿no? En la obra de Germán Cuervo, La sombra entre líneas, lástima que el Club San Fernando ya no existe, ¿no? Pero hay unas decisiones bellísimas de lo que fue ese club. Ese club fue hermosa. Okay. Eso nos da origen a hablar de la avenida Sexta. ¿Cómo fue ese desenvolvimiento y esa gran época de la avenida Sexta en el norte de Cali? Pues llena de hippies, llena de guitarras, llena de holandeses, de franceses, de alemanes, de norteamericanos. Y a raíz de que John Kennedy inició la Alianza para el Progreso, correcto, vinieron muchos auxilios aquí a Cali, y el hipismo, y sobre todo era la cannabis, ¿no? La cannabis era
imperativa, ¿no? Entonces, eso hizo pues un festival muy parecido al de la calle de Londres, Carnaby Street, ¿no? Algo así parecido era la avenida Sesco, El reflejo internacional. de ese reflejo internacional, muy internacional. La época de James Dean y las peloteras, las peleas en el norte, de las galladas, Charlie. Esas galladas no tuvieron ese desempeño aquí en el norte. Esas galladas aparecieron más bien en el sur de Cali. Una gallada que llamaban el Triángulo, muy famosas, pero esas están llamadas más por el barrio Bretaña o por allá por Alameda, ¿no? Ok, Sí. o sea que no fue un fenómeno norteño. Por No. ejemplo, el atravesado de Andrés Caicedo no tiene que ver con eso. Claro, pero el atravesado está muy inspirado en las luchas estudiantiles de la Universidad del Valle en 1971, ¿no? Y en una serie pues de pedreas y todo, incluyendo Santa Librada. Fue un año de una gran revolución. Estaba gobernando el gobernador Marino Rengifo Salcedo cuando ocurrió esa conmoción aquí en Cali. Sí. Ok. Anécdotas norteñas, Charlie. Anécdotas norteñas, ¿no? ¿Qué decir? Pues no, era el placer de sentarse en una esquina con un cigarrillo de cannabis, ¿no? Y contemplar, ¿no? La cannabis daba un tono contemplativo. Y muchas veces, junto con Andrés Caicedo, íbamos a Pance, dizque al Valle de Alicia, y allí consumíamos esos alucinógenos también, ¿no? Entonces, pues, no eran unas amistades de esquina, pero en el fondo muy sanas, pero no habían las historias de peleas con cadenas o de velocidad. Es una traslocación del cine norteamericano con James Dean, Correcto. y todo ese tipo de gángster, ¿no? Urbano, sí. Pero eso después se volvió otra cosa y eso ya es un cuento de la mafia pero no son pandillas. Es que la mafia desdibujó finalmente todas esas cosas. Ok. Y entonces quiere decir que estos muchachos estaban más bien inclinados al cine, a la literatura, al debate, a la poesía. Sí, al cine. ¿Todos eran norteños Todos éramos norteños. o venían del sur y se mezclaban? Todos éramos del norte. ¿El reino? Sí. ¿Todo el reino Sí. era norteño? Todo el reino era norteño. Después sí aceptamos un canciller del sur, ¿no? Que es muy destacado, es el productor Oscar Campos, y él pertenece a la corte. Sí. ¿La corte todavía está activa, Charlie? No, muchos te han muerto. Por ejemplo, de los más queridos amigos de Andrés Caicedo, como Carlos Tarpiño o Guillermito Lemos, ya pasaron a la otra dimensión. Charlie, todas estas eran familias apoderadas, prestantes. Éramos familias prestantes, éramos niños bien que fuimos desdibujados tal vez o potenciados, no sé, o omnibulados por la onda psicodelia. Una onda psicodélica de experiencias con el LSD. Usted sabe que el LSD fue desarrollado en los Estados Unidos, correcto, por el doctor Timothy Leary. Y quiero aludir a eso porque las tiendas de boutiques pop, todas hicieron un estilo pop, ¿no? Colores muy brillantes, psicodélicos, ¿no? Psicodélico quiere decir expansores de la mente. Y entonces todas esas tiendas vendían esas cosas psicodélicas, sí. En la producción de Charlie, a veces uno piensa que Charlie era el rey pensador, el ideólogo del movimiento, o Charlie también escribía, publicaba, no. Escribe. Tú puedes encontrar testimonios más amplios y más completos. Un poquito más de agua si fueras tan amable. Okay. Hay un declive en el norte, hay una época donde el norte entra en una caída, en un receso. Incluso alguien podría decir que el norte se enfermó, es decir, esa visión es real, se perdió campo, el norte perdió campo dentro de la ciudad. El comercio del norte
cambió, disminuyó, la avenida Sexta declinó un poco. Sí, la avenida Sexta declinó verdaderamente. Los andenes se volvieron horribles, ¿no? La gestión municipal que se hizo sobre el norte. No, pues, de un momento a otro ha sido como abandonado. Y sí, desgraciadamente no le han puesto nueva atención aquí a este sector de la ciudad, ¿no? Y por eso ha devenido en esta situación, sí. Y para los nuevos muchachos, Charlie, ¿qué les dirías tú a los nuevos muchachos sobre el norte? Es decir, No, que vayan a pasear por el río, que paseen, cojan el bulevar y vayan hasta la Tertulia y hasta el oeste, que den un paseo hasta al lado del zoológico. Todo eso es hermoso, hermoso, hermoso. Si ustedes pasean desde el zoológico por esa carretera y siguen y pasando por la Tertulia, entre ríos, sí señor, ¿no? La portada al mar y todo ese sector es hermoso, es precioso. Paséenlo y verán que te dan muchas ensoñaciones. bueno, y para cerrar, el sentimiento personal tuyo por el norte, ¿qué ha sido para tu vida, para tu significado como ser humano? Es decir, como un balance de tu relación existencial con el norte. Es un sentimiento muy personal, un sentimiento muy profundo, un sentimiento muy afectivo, sobre todo muy ligado a la iglesia, ¿no? A la religiosidad, ¿no? A la parroquia de San Juan Tadeo. O sea, en medio de la psicodélica, porque yo he sido psicodélico y rockero, ¿no? He mantenido muchas amistades con religiosos, ¿no? Y para mí este sector es íntimamente muy bello porque me recuerda toda la infancia, ¿no? Y en ese sentido admiro mucho a un escritor que se llama Marcel Proust, ¿no? Ajá, Marcelo. El que escribió a la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Él hace una análisis de la infancia, ¿no? Y para mí, en lo más profundo de mi corazón, guardo esta sección, ¿no? Porque aquí me cargaron mis padres, aquí nacieron mis hermanas también. Sí, increíble, es toda una vida. Es decir, norteño 100%, hijo del norte 100%. Hijo del norte 100%. Hijo del norte 100%. Qué maravilla. ¿Qué tal? Y muchas gracias. Bueno, no, con gusto, No. ¿ok? Norte. Maravilloso, Estupendo. Qué placer, qué honorazo. Cuando nosotros estábamos todavía comiendo helados de paleta, ustedes ya eran unos jovencitos. Nosotros nos ubicábamos en la tienda de Don Richard. Claro, de Ana María Millán. ¿Sí? Claro, Don Y Don Richard vendía paleta. él nos vendía los palitos de helados. Sí. Nosotros nos estábamos allá a comer palitos de helados. Y entonces, ya en ese tiempo hay hielo. ¿Te cayó? El tiempo es horrible. Está bien. Sí, Ten Sí, está mucho bien. cuidado con el viento. sí, Sí, ahí. Ahora sí Yo no brizó. sabía lo que hacía el viento hasta que una vez me quebró una uña al cerrarme una puerta. Casi Ah, claro. Entonces, nosotros estábamos allí comiendo heladitos cuando tú ya estabas en la universidad. Entonces pasabas rápido tú para la universidad, seguramente retrasado. Entonces nosotros te decíamos, Charlie, Charlie. Y entonces tú parabas y nosotros íbamos corriendo, Charlie, ¿tienes un cigarrillo? Sí, aquí tengo un cigarrillo. Y nos dejabas un cigarrillo, ¿no? Claro. A propósito, gracias a Dios que me diste tiempo. Sí. Porque Decía el Pierro. el director, tú sabes que el director de cine, Enrique Buenaventura, tú sabes quién fue Enrique Buenaventura. Sí, claro, Claro, desde sí. luego, sí. Él nunca se desprendió de este bendito Piel roja, piel roja. el piel roja. Entonces dame Sí, tranquilo. una pausa, por favor. Tranquilo. Sacaban monedas y nos regalaban. Ajá. ¿En serio? Sí. Decía, no tengo, pero no, espera, yo me devuelvo y se devolvía Sí. corriendo. Sacaban monedas y nos decía chao y salía enseguida. Ah. Y nosotros estábamos muy pelados y él ya estaba en la universidad. Pero no solamente era cigarrillos o plata. Hay otro elemento que está satanizado y del cual yo era un gran difusor, ¿no? Sí. Que había también niños, ¿no? Las Claro. familias de mis amigos. Yo les fundé el Club Poporocho.
Ese club Poporocho era un club de dulces y chocolates. ¡Qué chévere! Claro, pero qué ahora bien. el azúcar está satanizado. Ajá, es verdad. Y yo sigo apegado del azúcar. Consumo grandes cantidades de azúcar y de chocolate. Y quiero decirte que tengo una hermana muy necia. Claro, el fantasma de la diabetes dicen que me persigue por todas partes. Pero me llevan al hospital, me hacen pruebas y no, el azúcar está correcto. Increíble. Increíble. ¿Qué es el nombre Poporocho? No, el poporochero era tanto dulce, tanta golosina. ¿No? Es que yo, no sé si ustedes saben que a raíz de la nueva era salieron esos libros de dinámica positiva de la vida, ¿no? Ajá. Y salieron unas denuncias médicas muy puntuales sobre 3 cosas o sobre 4. Que si eso, pues yo debería ya estar remuerto. 1, la Coca-Cola. 2, el azúcar. 3, la leche. Y 4, el piel roja. Las 4 cosas más malas. Y yo no he muerto, pero moriré muy pronto por esos hábitos, querido. A lo mejor este es de los últimos piel rojas que me esté fumando. No, Descanso, gracias pues. por el humor porque era necesario. Sí, ¿sabes? claro, Yo eso estaba se muy trata. tensionado. Ah, bueno, ¿ya? Sandy, Dije yo, no. ay, Dios santo. No. Muy importante. Todos estos ejercicios Claro. de la memoria reconfortan el ánimo, Sí. el espíritu, traen de nuevo la vivencia, Sí, lo que fue, lo que es reavivan. uno, lo sacan de nuevo a uno y lo ubican en ese vivir del tiempo, en el pasado, en el presente, en el futuro. Es muy interesante.